Buenas tardes, señoras y señores. Retomamos hoy este programa de valor añadido y lo vamos a hacer teniendo en cuenta las fechas en las que estamos. Mañana es 1 de mayo, es el Día del Trabajo, una fiesta en la que tradicionalmente se realiza una manifestación organizada por los sindicatos para presentar sus demandas de ese año, para reclamar mejoras laborales, y que este año, como todo, está marcado por ese COVID-19, por esa pandemia. Pero vamos a hablar de ello, de esa situación nueva que ha generado, de cómo se va a celebrar este 1 de mayo de este 2020 con los responsables en Castilla y León de los sindicatos mayoritarios. Está con nosotros Vicente Andrés, secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos a tu programa. Y también está con nosotros Faustino Temprano, que es el secretario general de UGT en Castilla y León. Bienvenido y también muchas gracias por estar aquí. Pues, buenas tardes y, como decía el compañero Vicente, muchas gracias por iniciar este programa con los sindicatos. Mañana es 1 de mayo, pero es un 1 de mayo que no tiene nada que ver, lo decía un poco en la introducción, no tiene nada que ver con todos los que habéis vivido. Faustino, tú has vivido un montón de 1 de mayo, ¿algo parecido? Bueno, la situación es una situación que nadie hemos vivido. Yo pienso que es una situación muy dramática, pero también queremos recordar, aunque va a ser un 1 de mayo muy atípico por el tema de las manifestaciones, que no vamos a estar en la calle manifestándonos, sí de forma virtual, pero siempre el 1 de mayo ha tenido dos caracteres: día festivo, que no vamos a celebrar la fiesta, pero día reivindicativo, y más que nunca este 1 de mayo tiene que ser reivindicativo. Por lo tanto, las reivindicaciones dentro del 1 de mayo van a estar ahí, basándonos en las que estamos viviendo en estos momentos y qué reivindicaciones, partiendo de la realidad y de estas vivencias, vamos a pedir en el 1 de mayo. Decía Faustino, reivindicaciones, pero reivindicaciones adaptadas a estos nuevos tiempos y a la nueva realidad. Está el teletrabajo en la parte laboral, esto es también una especie de reivindicaciones, ¿no? Porque vais a usar bastante las redes sociales en esta celebración. Sí, bueno, la verdad es que este 1 de mayo está claro, a la vista está que es distinto, toda la vida en estos meses es distinto, nada es igual que otros años porque este virus nos lo ha impedido, pero lo que la vida sigue, ¿no? Y sobre todo las reivindicaciones y los problemas siguen estando presentes en el mundo del trabajo, y nosotros lo que hemos hecho los sindicatos ha sido, sin apenas transición, adaptarnos rápidamente a esta nueva realidad, y todo tipo de trabajo, negociación de ERTEs, negociaciones con la administración, reuniones, lo hacemos de forma virtual. Por lo tanto, nuestra vida laboral, sindicalmente hablando, sigue igual. Pero los problemas ahora ya están muy centrados, muy localizados en lo que es la cuestión general, ¿no? Es decir, que este modelo productivo que tenemos hasta ahora, este modelo económico y social, no vale, hay que cambiarle. La crisis ha dejado claro el valor del mundo del trabajo, como con los trabajadores o sin los trabajadores no hubiera sido posible esto, y el valor de los servicios públicos, ¿no? Yo creo que son los dos elementos que han quedado claros en esta crisis durante estos días: el valor del trabajo y el de los servicios públicos. Y también decía del modelo productivo, que será el gran debate que haya que tener después de que pase la parte más grave de esta pandemia y de esta crisis económica que nos ha traído también, es debatir sobre ese modelo productivo, porque nos ha dejado claro también cuáles deberían de ser las bases, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha faltado? Desde los sindicatos, ¿qué veis que nos ha faltado en el modelo productivo? Bien, esta crisis, primero crisis sanitaria, y lo primero que tenemos que decir desde los sindicatos es que se sigan todos los consejos del Ministerio de Sanidad y de la propia Consejería de Sanidad a nivel de la Junta de Castilla y León, porque ante todo lo primero es vencer a la crisis sanitaria y, por lo tanto, primero es la salud de los ciudadanos, pero fundamentalmente y principalmente también de las trabajadoras y trabajadores. Dicho esto, esta crisis lo que nos tiene que hacer pensar es que el modelo productivo que hemos tenido hasta ahora no sirve. ¿Qué es lo que ha fallado en el país y principalmente en Castilla y León? Que es un modelo productivo que depende o que está dependiendo mucho del turismo,
del sector de servicios y poco de la industria. Por lo tanto, hay que cambiar el modelo productivo, un modelo productivo que tiene que caminar hacia una potenciación mucho más importante de la industria en esta comunidad autónoma, también con una transición justa que ya estábamos defendiendo antes de la propia crisis. También aprovechar las situaciones que tiene cada propia comunidad autónoma para poderla potenciar. También nos hemos dado cuenta de que hemos dependido mucho del comercio exterior, de productos de que aquí no se hacían y se podían haber hecho. Podemos poner ejemplo el tema de los geles, el tema de las mascarillas, el tema de muchas cuestiones que nos han pillado y que el país no las producía o no estaba preparado. Por lo tanto, fundamentalmente hay que cambiar un modelo productivo que tenga en cuenta esa transición, una transición ecológica justa, pero aprovechando también las características propias de la comunidad. ¿Creéis que va a producir una relocalización de industria realmente o va a ser, ahora la tormenta está en plena ebullición, ahora nos asustamos, pero cuando nos calmemos volveremos a hacer lo mismo? Sí que se sabe, vosotros que lo testáis a nivel de empresas, de administraciones, ¿sí se piensa en esa relocalización? Bueno, yo creo que esta crisis que está haciendo mucho mal, la crisis sanitaria, va a tener consecuencias económicas terribles, aunque parece que la crisis va a ser muy gorda, pero va a ser muy rápida, ¿no? Se va a poder superar rápido si las previsiones que hace tanto el Banco de España como el Fondo Monetario Internacional va a ser que sea en forma de V, ¿no? Caída fuerte, pero recuperación, porque las empresas están en hibernación. La crisis no viene como consecuencia de una mala gestión económica de la economía, viene como consecuencia de una pandemia. Por lo tanto, se prevé una recuperación rápida, pero ahí van a quedar por el camino muchas lecturas y muchas enseñanzas, ¿no? El sistema que hay ahora de tanta competencia, tanta competitividad en precios entre las grandes compañías, se compra la materia prima en la India, se transforma su producción en China, se trae a los mercados nacionales, se vende, toda esa cadena, recorrido, yo creo que ahora se va de alguna manera a reformular. No es que se vayan a cerrar las fronteras y solo producir con los recursos naturales, pero va a haber una política de más proximidad, ¿no? Y yo creo que esa va a ser uno de los asuntos que van a cambiar las cosas. Luego el mundo laboral, efectivamente, lo decíamos esta mañana, las máquinas, la tecnología es imprescindible para el avance de la humanidad, pero sin trabajadores no es posible, ¿no? Lo estamos viendo. Todos los servicios esenciales, los trabajadores y las trabajadoras de los supermercados, transportistas, las limpiadoras, las trabajadoras de la ayuda a domicilio, todas son imprescindibles para poder dar un servicio para que la sociedad funcione. Y esos son trabajadores precarios y trabajadoras precarias y que algunos no alcanzan ni el salario mínimo interprofesional porque están con contratos parciales. Y sin embargo, esos trabajadores son los que hacen funcionar el mundo. Y yo creo que en ese sentido, en estos momentos, el mundo del trabajo y determinados trabajos va a coger un valor y me parece que es una de las ganancias que vamos a tener. Otra, la flexibilidad. Es posible que se introduzcan cláusulas de flexibilidad en las empresas para que los trabajadores puedan entrar en horarios distintos, poder recuperar jornada, como ha habido en uno de los decretos de los permisos retribuidos, que en definitiva eran una redistribución de la jornada, para poder conciliar la vida laboral y familiar, el teletrabajo, que eso era una cosa en España no se conocía prácticamente, pues ha venido también para demostrar que es una alternativa también viable para conciliar la vida laboral y para otra forma de funcionar. Es decir, va a haber cosas buenas. Y yo creo que no sé si la más importante, pero la prevención de riesgos laborales, que hay una ley de hace más de 25 años y que prácticamente sobre ella poco se trabaja, ¿no? Bueno, yo creo que ahora con todos los protocolos y todas las medidas de seguridad e higiene que se están tomando, va a haber una conciencia de que es necesaria la prevención en el mundo del trabajo. Yo creo que hay cosas positivas. Por lo que está contando, os ha venido a dar la razón a los sindicatos en algunas de las demandas que son tradicionales, seguridad laboral, higiene, conciliación de la vida laboral y familiar, que es posible hacerlo. Ha venido a dar la razón esa parte positiva a demandas viejas, ya que estamos en día de reivindicación, ¿no?
Lamentablemente, las propuestas y reivindicaciones de los sindicatos con la crisis del 2008 se nos ha venido a dar la razón ahora. En el año 2008, con la crisis que sufrió este país, ya dijimos de que la reforma laboral iba en contra de los trabajadores, se ha demostrado con esta crisis. Ya dijimos con la crisis del año 2008 de que había mucha precariedad laboral, lo estamos viendo en estos momentos. Ya dijimos de que para salvar la crisis del año 2008 no se necesitaban recortes en el sistema sanitario, en la educación pública, en los servicios sociales. Lamentablemente hemos visto de que una de las causas principales de la sanidad que tenemos en este país y en esta comunidad autónoma, pero que sobre todo ha afectado a dos comunidades autónomas, como es Madrid y como es Cataluña, de que ha habido cantidad de recortes y que ya lo denunciamos en su momento y decíamos que con los recortes no se solucionaba nada, no se necesitaban recortes, se necesitaba inversión. Pero además también hemos visto de que para solucionar temas que hemos tenido en esta crisis, cuando se le ha pedido el esfuerzo de los trabajadores, han estado ahí. Hoy, dentro de los servicios esenciales, ha habido cantidad de trabajadores, no solamente empleados públicos, también tenemos el tema del comercio, el tema de la logística, el tema del transporte, el tema de la energía, etcétera, que demandamos en su momento de que eran fundamentales para el país. Lo hemos estado diciendo con nuestras reivindicaciones desde el 2008 para acá. ¿Dónde se nos hace caso? Vamos, se nos dice que llevamos razón, lamentablemente, en estos momentos de crisis. Por lo tanto, sería imprescindible que aprendamos entre todos de qué es lo que ha pasado para poder solucionar. Desde luego, si el futuro va a seguir pasando porque el trabajador sea el único que pase esta crisis, es que no hemos aprendido nada. Si el futuro va a pasar porque en los presupuestos de las distintas administraciones sigamos con recortes en los empleados públicos, en la sanidad, es que no hemos entendido nada. Hablabas de las administraciones públicas, de los próximos presupuestos. Una de las cosas, os habéis reunido esta semana precisamente con el presidente de la Junta de Castilla y León, reclamando, esa era vuestra petición, que se ejecutase lo acordado dentro del diálogo social. Vicente, ¿cómo fue esa reunión del pasado lunes? Salisteis diciendo que era satisfactoria. ¿Se está ejecutando ya? Bien, la reunión constaba de dos partes. Una, desatascar lo que habíamos acordado el 25 de marzo, que eran todas las ayudas sociales a los trabajadores, a las familias, a las empresas, a los autónomos. Fue un paquete de medidas muy potente que acordamos, como digo, el 25 de marzo, y que todavía no se habían publicado las órdenes y las convocatorias, que es donde nace el derecho a las personas y el derecho a las empresas. Esa era una parte de la reunión y efectivamente ha dado sus resultados porque está ya saliendo todo en estos días. Hoy ha salido, el propio lunes y martes salieron otras de las convocatorias interesantes todas de protección a los trabajadores y a las empresas. Pero queríamos situar al presidente en el escenario de buscar un consenso, un acuerdo para la reconstrucción económica y social de Castilla y León para después de la crisis sanitaria, que parece que va remitiendo, ¿no?, despacito, y hay que ser muy prudentes, pero hay que ir preparando cuál va a ser el modelo que vamos a construir de salida de esta crisis. Y el señor Mañueco y el señor Igea, que son los cabezas de este gobierno de coalición, tienen una responsabilidad histórica, y es construir desde las mayores de la crisis una nueva comunidad. Hay que corregir en esta comunidad los grandes problemas estructurales que tiene, que es los desequilibrios territoriales, provincias del este y del oeste. Hay una diferencia importantísima en cuanto a empleo, riqueza, renta per cápita y demás. Hay otro problema importante que es la despoblación, y hay otro problema importante que es la marcha de los jóvenes de nuestra comunidad. Y ahora, después de 37 años de comunidad de Castilla y León, es el momento de reconstruir de nuevo, porque nos va a tocar reconstruir de nuevo, porque la economía ha caído de forma considerable y hay que hacer unos nuevos cimientos para una nueva construcción. Y esa era la oportunidad, y por eso le hablábamos de la necesidad de un acuerdo de comunidad, un acuerdo sobre una base también de una nueva fiscalidad, un acuerdo sobre el nuevo modelo, digamos, de dependencia, porque Castilla y León hemos sido líderes en dependencia, pero esa
propia fortaleza, ese liderazgo, ha sido a la vez un hándicap, un problema, y también les hemos planteado otro acuerdo en relación a la renta mínima vital, cómo engarzarla con la renta garantizada de ciudadanía. Por lo tanto, íbamos a plantearle al presidente que había que hablar de pactos de comunidad, de acuerdos de comunidad, de consensos de comunidad, con independencia de lo que pase en Madrid. En Madrid las cosas no se saben muy bien hacia dónde van a ir, los partidos, juego que yo no acabo de entender, pero aquí en Castilla y León, que tenemos una cultura del pacto, que el diálogo social es una buena referencia de ello, tenemos que buscar un acuerdo entre todos los partidos y todas las organizaciones sociales para reconstruir una nueva comunidad después de esta hecatombe económica que tenemos aquí. Hoy el fondo, hoy ya se ha dado la cifra de una caída del 5%. Pero ¿no tenéis la sensación de que se han adoptado medidas, pero se tarda mucho en ejecutarlas? Una de las cosas que decía, y sobre todo están ahí los ERTEs, ¿no? Son 185.000 los trabajadores empleados según las cifras de hoy, si no recuerdo mal, 30 y pico mil, 33.000 o 34.000 los expedientes ejecutados. El parado que está, el afectado, tiene que cobrar su paro, tiene que cobrar es su ingreso, y se está retrasando, como las ayudas, otro tipo de ayudas, la ejecución de los créditos. ¿Creéis que la administración es muy lenta, sigue siendo muy lenta? Bueno, en primer lugar, desde los sindicatos nosotros no estamos en estos momentos pidiendo responsabilidades a nadie, ni al Gobierno de la Nación, ni al Gobierno de la Junta de Castilla y León. Creemos que es el momento de dar solución a los problemas que tienen las personas, poner en el centro las personas. Es verdad que en esta comunidad autónoma hemos sido la primera comunidad autónoma en firmar acuerdos del diálogo social como consecuencia del COVID-19. Pero también es verdad que estamos siendo una de las últimas comunidades autónomas en aplicar dichos acuerdos. ¿Qué es lo que demandan los trabajadores? Voy a poner ejemplos. Hay trabajadores que están en ERTE desde el mes de marzo de este mismo año y que todavía no han cobrado ninguna prestación por desempleo. Por lo tanto, aquí existe una responsabilidad del Gobierno de la Nación, ya que el SEPE depende del Gobierno de la Nación, que esto no puede ser desde el mes de marzo sin cobrar ninguna prestación por desempleo. Además, se da la paradoja, porque nos lo están diciendo todos los días, de que se ha destinado antes a pagar al tema de los autónomos, que tienen que haber cobrado ya, como han cobrado ya, y no el tema de los trabajadores. Ayudas de la Junta de Castilla y León. Son ayudas con un paquete importante, pero ha pasado más de un mes y todavía no han salido las convocatorias. Por lo tanto, el trabajador, cuando lo quiera cobrar, va a tardar mucho tiempo. Inclusive muchos de esos trabajadores seguro que ya no van a estar en las empresas, lamentablemente porque se hayan extinguido su relación laboral. También hemos demandado el tema de los servicios de protección que dependen de la propia administración. A mí me hace mucha gracia, escuchando al consejero de Presidencia en las Cortes de Castilla y León el otro día, decir de que le sentaba muy mal de que los sindicatos hubiéramos demandado a la Junta de Castilla y León por no poner los servicios de protección para los sanitarios. Pero si estamos diciendo que es lamentable que en esta comunidad autónoma y en este país haya un índice del COVID-19 entre los sanitarios más importante que en otras comunidades autónomas y en otros países, cuando no se han puesto los servicios de protección. Y es una labor, no de que se le pida a la Administración, sino de la obligatoriedad de dar cumplimiento. Por lo tanto, hay muchas medidas beneficiosas, pero que no están llegando. Pongo por ejemplo el tema de las excedencias de los trabajadores que le han tenido que pedir para cuidar a los hijos, para cuidar a las personas mayores o la reducción de jornada, y todavía las convocatorias no han salido. Por lo tanto, el papel lo aguanta todo, pero si no se ponen las medidas para que inmediatamente lo cobren, no van a servir absolutamente nada. Por lo tanto, conclusión, no es hora de pedir responsabilidades, es hora de que la persona es lo más importante, de que hay acuerdos y que hay que ejecutarlos, porque si no, desde luego, no estaremos cumpliendo con el fin de que tenemos que cumplir todos. Ha habido problemas, está habiendo problemas en lo que es las medidas para enfrentar la crisis actual. Se plantea ya estamos cerca, hoy esta misma tarde el ministro de Sanidad ya anunciaba los tramos para las personas mayores, los paseos, el ejercicio, ya se han anunciado las famosas 4 fases de desescalada. Vosotros, como representantes de los trabajadores, porque oímos mucho a los empresarios, hosteleros, comercios, como los representantes de los trabajadores, ¿cómo veis esas fases de desescalada?
¿Creéis que puede perjudicar el empleo? Bueno, a ver, la desescalada tiene dos partes, la desescalada social y la desescalada económica, sobre la que yo creo que nos corresponde opinar a los sindicatos es sobre la desescalada económica. Bueno, podemos opinar de lo que queramos, pero nosotros nuestro foco le tenemos puesto en la parte económica, pero lo importante aquí es salvar la parte sanitaria, es decir, contener el virus, tomar las medidas preventivas necesarias y acabar ganando la batalla a esta pandemia. Ese es el objetivo sanitario que nos cubre a todos los españoles y españolas y a todo el planeta, porque estamos hablando de una crisis planetaria. Pero aquí, en lo concreto, cómo producir el ingreso de todas las actividades que están suspendidas ahora. Hay efectivamente 33.000 ERTEs, casi 200.000 trabajadores en ERTE, es decir, está la mitad de las empresas de Castilla y León cerradas, ¿no? Claro, esto no va a ser como abrir no va a ser como cuando se cerró, que fue un día todos a cerrar. Ahora esto tiene que irse adaptando necesariamente y tiene que ser un proceso paulatino y tiene que ser un proceso muy medido. Los empresarios tienen que garantizar las medidas preventivas a los trabajadores, los equipos de protección para los trabajadores y también las medidas necesarias para los clientes, los usuarios, los consumidores. No se puede abrir y correr por abrir un establecimiento si no se tienen las garantías. Y los parámetros que se están planteando en cuanto a porcentajes parecen bastante prudentes, parece que son convenientes para que esto sea lento pero sea progresivo. No hay que correr, hay que asegurar, y a mí me parece que esa es la medida. Y tiene que haber responsabilidad, por lo tanto, de las empresas. Y si no están en condiciones de hacerlo, que esperen una semana más para abrir y que lo hagan en condiciones. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo más importante, porque hay que tener en cuenta que tenemos una crisis espantosa, sanitaria y económica. Entonces, todo el mundo nos quejamos, pero es que todo el mundo estamos sufriendo de nuestros salarios, los empresarios de sus empresas, los autónomos, es decir, aquí esta crisis nos está afectando a todos y por lo tanto, claro que algunas empresas perderán ritmo abriendo solo a un tercio, pero es que seguramente no pueda ser de otra manera. O alguien se imagina que mañana abran un bar y estemos todos como antes, codo con codo. No es posible, solamente de esta manera se puede hacer para hacerlo bien. Los empresarios tienen que ser conscientes de ello. Nosotros, los sindicatos y la patronal y el gobierno a nivel nacional, estamos negociando para que las empresas puedan continuar con los ERTEs, para que parte de la plantilla siga en ERTE y la otra pueda seguir, incorporarse al trabajo. Es decir, se trata también de seguir protegiendo a las empresas y también a los trabajadores, que menuda diferencia hay con la crisis del 2008, que a quien se rescataban eran los bancos y a lo que se hacía era despedir a los trabajadores y bajar los salarios. Ahora se está despidiendo poco, no se están bajando los salarios y se está protegiendo a las empresas. Por lo tanto, que no se haga política de esto, sino que se piense en cómo reconstruir el país, y con las medidas preventivas es la mejor contribución que podemos hacer a la sanidad, a los humanos y a la economía. Nos queda un minuto, quería que me comentases eso, ¿cuál debe ser la salida? Porque está planteado el tema de que hay empresas que a lo mejor la solución es que se prolonguen los ERTEs. ¿Cómo lo veis vosotros? En un minuto, Faustino, ¿qué es lo que nos queda? Sí, en un minuto. Planteamiento sindical al Gobierno. La situación de los ERTEs tiene que continuar, es decir, no pueden desaparecer los ERTEs cuando se levante el estado de alarma. Los ERTEs deben de desaparecer en el momento de que el trabajador acceda otra vez a su puesto de trabajo. Esa es la primera premisa, porque si no nos vamos a hundir todo. Segunda cuestión, la incorporación al puesto de trabajo tiene que ir siempre con acuerdo a través de un protocolo entre empresarios y trabajadores. Aquí le pedimos a los gobiernos, a las administraciones, que no se pongan a jugar, de que es un tema de relación bilateral entre empresarios y trabajadores. Por lo tanto, desescalada sí,
protocolo de acuerdo donde principalmente tiene que primar la seguridad del trabajador en el puesto de trabajo y sobre todo no podemos dar un paso para adelante para que luego vengan 2 pasos para atrás. Todo tiene que ser con seguridad, porque además si todos vamos unidos, si todos pensamos en las personas, saldremos adelante. Si cada uno va a ir por su lado, desde luego esto será un desastre y querrá decir que no hemos aprendido nada. Hemos agotado el tiempo. Muchas gracias a ambos por haber compartido con nosotros estos 25 minutos. Iremos hablando en las próximas semanas, y muchas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado desde sus casas. El próximo martes vuelve también Valor Añadido, ya en un formato más habitual. Hasta entonces, que disfruten de un buen puente.